El sector asegurador ha tenido una evolución muy interesante en los últimos años. ¿Y quién mejor para contarnos sobre ella que una de las personalidades más importantes del medio en estos últimos años? Don Juan Ignacio Gil Antón. Yo soy Rafael Rebollar y esto es Seguros en Imagen. Juan Ignacio Gil Antón es economista por el ITAM. Trabajó en seguros desde el año de 1988 en la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, donde fue vicepresidente de Desarrollo y de Operación. A partir de diciembre de 1994 y hasta 1998, presidente de la misma. Profesor en el ITAM durante un año y posteriormente ingresó a Grupo Nacional Provincial, ocupando diferentes posiciones ejecutivas hasta el año 2018. Le invitan a Grupo Peñaverde, donde estuvo del año 2018 al 2023, en General de Seguros y en el grupo como asesor. Es profesionista independiente y en la actualidad participa en el Consejo Coordinador Empresarial y en la Comisión Ejecutiva por ser presidente del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Miembro del patronato de la APEC, Asociación para Evitar la Ceguera en México, colabora con el proyecto México Cómo Vamos, orientado a difundir información económica. Apoya emprendimientos como Cinecta, empresa dedicada al riesgo agropecuario, miembro del Comité Ejecutivo de la AMIS, de la que fue presidente del año 2008 al 2011. Como le dijo hace años un gran amigo y maestro, ya fallecido, él es orgullosamente asegurador y me da un enorme gusto que el día de hoy, Nacho, nos estés acompañando. Bienvenido. Muchas gracias, Rafa. Un gusto estar aquí contigo en este importante programa. No podías faltar, ya te tocaba. Nacho, oye, la verdad, tienes una trayectoria impresionante, muchos años. Ahorita incluso hay nombres de aseguradoras que no me sonaron, que ya nos contarás. Pero yo creo que es interesante que nos cuentes un poco tu trayectoria y nos vayas mezclando un poco cómo evolucionó el sector desde los 80s en que arrancaste y hasta lo que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Cómo era el sector asegurador cuando tú te incorporaste en esta aseguradora? ¿Cómo estaban las cosas? Sí, mira, pues muchas gracias, Rafa, por la invitación. Déjame tratar de mezclar esto que dices, que es un poco mi vida en el sector asegurador y la historia que yo he presenciado. Yo cuento siempre que mi entrada al sector asegurador fue verdaderamente accidental. Okay. Yo estaba tratando de hacer mi vida fuera de la Ciudad de México, me fui a vivir a Querétaro. Había sido funcionario público mucho tiempo en la Secretaría de Hacienda y en otros sitios. Y en la Secretaría, viviendo en Querétaro, se me presentó una oportunidad de entrar a una aseguradora agrícola que era propiedad del gobierno. Se llamaba la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, ANAXA, que era famosísima, tenía todo el monopolio del seguro agropecuario en este país. Es la que no me suena el nombre, ahorita me cuentas en cacao. Esa aseguradora estaba en un proceso difícil de operación, había pues, muchos problemas de todo tipo, de todo tipo, la verdad que financieros, corrupción, había un montón de cosas. Y la Secretaría de Hacienda me pone en esa posición pues para tratar de contribuir a encontrar un mejor camino para la aseguradora. No se encuentra un mejor camino, se decide cerrar la compañía, se procede a la liquidación, me nombran liquidador de la compañía. Estoy ahí durante un poco más de un año en un proceso de liquidación tremendamente difícil. Era una empresa grande, en ese proceso aprendí yo una barbaridad. Y terminando la liquidación, o lo que yo tenía que hacer en la liquidación, me regreso a la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México me invitan, en aquel entonces Ismael Gómez Gordillo era el presidente de la comisión, sí. Y la comisión se acababa de volver a independizar, porque la comisión de seguros fue comisión de seguros independiente muchos años, y en algún momento de la historia se decidió unirla con la Comisión Nacional Bancaria, entonces era la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros. Okay. Se vuelve independiente en aquel entonces, siendo Pedro Aspe el secretario de Hacienda, y me invitan como vicepresidente de Desarrollo.
Ahí, bueno, pues tuve muchos compañeros extraordinarios. Tuve como compañeros pues al mismo Fernando Solís, a Manuel Aguilera, por supuesto, a muchos otros compañeros que yo creo que me equivocaría al no nombrarlos a todos. Pero ahí haciendo un poquito, el sector asegurador venía de ser un sector muy regulado. Era un sector en el que los productos que tú querías vender los autorizaban los reguladores. Los autorizaba la Secretaría de Hacienda y la comisión, con opinión de la comisión. Pero no solamente autorizaban los productos, también autorizaban los precios, las tarifas. Entonces, tú tenías que someter a la aprobación de un ente regulador que conocía muy poco del mercado, si bien conocía la regulación, conocía muy poco del mercado, tus productos para que te autorizaran los precios. Había, durante el sector asegurador inicia en los inicios, con capital extranjero. De repente se prohíbe o se limita la participación del capital extranjero hasta el 30%, y en 1994-95, con este fenómeno de la apertura de México a través del Tratado de Libre Comercio, se revisa la participación de los capitales extranjeros en el sector y se permite la participación hasta el 100% como es ahora del capital extranjero. Pasamos ahí de tener 40 y tantas aseguradoras a hoy pues tener más de 100 compañías. Entonces era un sector muy contenido, era un sector en el que tenía muy pocas libertades y sobre todo yo diría que el gran tema era que se pensaba o se consideraba que la solvencia de la industria estaba garantizada por el control de precios o por la autorización de precios que tenía el regulador. Se cambia esa disposición y se cambia a una regulación en la que lo que importa es la suficiencia de las reservas. Entonces, bueno, tú cobras lo que quieras. En el extremo, si tú quieres regalar las pólizas, regálala. Lo que yo tengo que proteger como regulador para proteger a la mutualidad es que tengas los recursos suficientes para enfrentar tus siniestros. Entonces, cobra lo que quieras, pero lo que vamos a revisar es la racionalidad o la razonabilidad de tus reservas, ¿no? Entonces, eso le da pues un empujón importante al sector. Con la apertura vienen empresas pues como las que tenemos hoy, vienen grandes aseguradoras, vienen muchos productos, viene toda una evolución que en mi opinión ha sido muy favorable para la industria, que nos llevó de ser una industria de 40 y tantos jugadores a una industria de más de 100. Okay. Oye, y obviamente el feeling comercial con lo que me estás diciendo, eso yo no me lo sabía, pero muy interesante que pues naces pidiéndole permisos de producto, de coberturas, de precio, de tal, y el cliente estaba por allá muy lejos, ¿no? Creo que hoy también ya se han estado a mejorar esa parte. Sí, yo creo que una de las cosas que el sector asegurador ha cambiado mucho, pero que en aquel entonces era una de las mayores deficiencias desde mi punto de vista, es que ante esa poca visión comercial, como bien comentas, las aseguradoras vendían, yo les decía así, que vendíamos lo que nosotros creíamos que las personas necesitaban. Exactamente. Y cuando las personas no lo compraban, pues lo que decíamos es que las personas, pues qué tontos que no compran lo que nosotros sabemos que necesitan. Y Claro. una de los grandes aprendizajes es que las personas pues hacen su decisión de consumo, su decisión de compra de seguros, y que lo que tenemos que hacer nosotros es entender las necesidades de los clientes más que ellos entiendan lo que nosotros les dictamos que tengan que hacer, ¿no? De acuerdo, Nacho. Bueno, nos toca hacer un pequeño corte. Ahorita que regresemos, si quieres, ya vámonos un poco de lo que fue el pasado hacia lo que es el presente para ir valorando justamente esta evolución, ¿sí? ¿Cómo no? Con Después mucho del gusto. corte, por favor. Con mucho gusto. Bueno, en este segundo bloque, Nacho, ya nos diste un poco el antecedente de cómo estaba el sector, la regulación, número de compañías en los 80s. Y ahorita esta evolución, lo que me está llamando la atención de manera importante, sobre todo, es
esas libertades que se empiezan a tener ya para definir un poco más, sobre todo el precio y su comercialización. Creo que ahí hay un cambio importante y justamente pues la regulación es un detonador para que esto se pueda impulsar, ¿no? Así es. Yo creo que tienes toda la razón. Una de las cosas que aprendimos y que aprendimos en aquellos momentos, en los 90s hacia adelante, es que tenía que haber una regulación que, si bien contribuyera a garantizar la solvencia de las empresas ante la ocurrencia de los siniestros, que es la responsabilidad más importante del regulador, tenía que hacerse dejando en libertad a las compañías para que las compañías prácticamente vendieran lo que quisieran. En ese lo que quisieran, entendiendo, por supuesto, que tienen que ser productos de seguros, con razonabilidad técnica, con todo esto, ¿no? Pero esa libertad y ese cambio en la ley, que para mí es fundamental. La ley anterior regulaba en base a promedios de mercado. Entonces, la ley anterior consideraba, por ejemplo, para constituir las reservas, la siniestralidad promedio del mercado. La evolución a la nueva ley que se hace en la ley que tenemos ahora, pero viene un poquito desde antes, lo que hace es que la regulación es por cartera, es decir, por compañía. Entonces, si tú tienes un producto que tiene pues un riesgo muy alto, pues tienes que tener una reserva mayor y no tienes que o ser castigado por el promedio o beneficiado por el promedio, en el sentido de tener menor reserva que la que tienes. Entonces, cada compañía se vuelve responsable de su capital, de sus reservas, de sus precios, y de alguna manera eso les permite moverse de una manera muchísimo mejor que la anterior, en la que había que pedirle permiso al papá regulador para todo. El regulador, repito, tiene que vigilar la solvencia, pero el regulador no conoce a fondo el mercado, el regulador no se enfrenta a los clientes, el regulador simplemente está pues vigilando que las empresas tengan los recursos suficientes para enfrentar sus responsabilidades. Existían las primas sugeridas, ¿no? Según recuerdo. Sí. Y hubo en las épocas de alta inflación, ahí en los 80s, hubo prácticamente control de precios, una especie de control de precios con aquellos pactos contra la inflación que se hacían en el sexenio de Miguel de la Madrid. En esos había una especie de controles de precio a las primas, pero lo que hay que entender aquí es que las primas de seguros no es algo que sube con la inflación, sino es algo que sube o baja con la siniestralidad. Y en el valor de la siniestralidad, por supuesto, que está la inflación. Claro. Y algo muy interesante que justamente decías, no es justo que tenga una misma prima una aseguradora que es muy laxa en su suscripción contra que es muy rígida, porque sus experiencias son diferentísimas. Me parece muy bueno tu comentario. La suscripción se vuelve el factor más importante para la gestión de una compañía de seguros. Una compañía de seguros que suscribe bien requerirá menos capital, o sea, requerirá el capital que necesita verdaderamente para enfrentar sus siniestros. Una compañía que suscribe laxo, pues va a necesitar más recursos. Entonces, es justo que cada quien pues responda a su manera de actuar, ¿no? De acuerdo. Oye, Nacho, en los 80s, creo que tú también estuviste alrededor del ramo de autos. Bueno, has estado por todos los ramos, ¿no? A mí me llama mucho la atención los apoyos tecnológicos que se tienen hoy, no nada más en la parte de venta y comercialización y tal, pero sobre todo en la parte de atención, siendo que tienes que mandar un ajustador en tiempo y forma en un lugar específico y los datos, las ubicaciones. Hoy se dice muy fácil, pero en los 80s eso era todo un lío, ¿no? En los 80s, cuando tú... Primero había una cosa que se sigue haciendo curiosamente, pero que ya no se debería hacer, que es que cuando tú chocabas, los coches se tenían que quedar donde estaban. Cierto. Y no importaba si estaban tapando un puente del viaducto, o sea, no importaba. Porque si el ajustador llegaba y se habían movido los vehículos, entonces ya no había evidencia para determinar quién era el responsable. Eso, a pesar de que ya no es necesario, en muchísimos casos las personas lo siguen haciendo porque no ha permeado mucho esa... Pero el servicio era
muchísimo más lento, era un servicio siempre tenía que ir el ajustador podía tardar horas. Si estabas tú en algún punto remoto del país, pues el ajustador podía tardar de veras 5 horas, 6 horas. Hoy, yo creo que el servicio de las compañías ha sido extraordinariamente mejorado. Si bien nunca es agradable tener un siniestro, hoy el procedimiento para procesar un siniestro es muchísimo más amigable de lo que era antes. Hoy inclusive si hay acuerdo entre las partes, se resuelve de una manera muy, muy sencilla. Hay convenios entre las compañías para el famoso CIPAC para pagarse entre ellas. Entonces, ajuste express también. Hay ajuste express. Y esto va a seguir evolucionando. Ya en muchos casos te dicen, oiga, pues vaya, llévese su coche y llévelo al taller. O sea, si su coche puede caminar, lléveselo y vaya al taller. Tenemos que resolver todavía la parte esta de cuando hay lesionados y eso, que todavía es una parte complicada por la propia legislación, no de seguro, sino la legislación de tránsito. Pero indudablemente ha habido mejoras importantísimas. Yo creo que, por ejemplo, todo lo que se ha hecho en materia de robo de vehículos es algo notable lo que ha avanzado la industria en la localización. Yo creo que es innegable que la tecnología le ha cambiado la cara al sector asegurador mexicano. Oye, Nacho, y las penetraciones, yo más o menos desde que tengo memoria, participación sobre PIB, 2% al 3%, ese no se mueve, ¿no? No se ha movido mucho. Fíjate que tocas un tema muy importante. Uno, y espero que no parezca justificación, pero en muchos otros países que hablan de penetraciones del 8, del 7, del 10, están considerando también la seguridad social como parte de la penetración de seguros. En México son solamente las primas de las aseguradoras privadas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero aún así, tocas un tema que es muy importante y yo creo que es la gran deuda del sector asegurador un poco, o el gran reto del sector asegurador con el país, que es cómo hacer que cada vez más mexicanos tengan seguros. Esa penetración que medida como porcentaje del PIB o como tú quieras es yo creo que hay que empezarla a medir en patrimonios protegidos, en vidas protegidas. Exacto. Muy bien, Nacho. Ahorita si quieres terminamos ese comentario para abrir el tercer bloque y platicamos un poco justamente de esos deberes que nos faltan por hacer. Pero déjame hacer un corte, por favor. Bueno, en este último bloque, Nacho, estábamos justamente hablando de los deberes, de los incrementos en participación del PIB. Pero justamente decías algo muy interesante, ¿no? Si queremos seguros para todos, no necesariamente la medición tiene que ser pues, por pesos, ¿no? Sino por número de pólizas, porque pues, tenemos una base de la pirámide muy grande con capacidades de primas chicas, pero igual productos a la medida, con primas a la medida, y eso pues, igual no necesariamente tiene que impactar hacia arriba. De hecho, creo que el mercado y la tendencia sí se está moviendo un poco hacia allá, ¿no? Sí, mira, yo creo que un reto muy importante es el que mencionas, que es el de la inclusión. Y déjame darte algunos datos que a mí me sorprenden. En una encuesta reciente publicada por el INEGI, por ejemplo, el 80%, más del 80% de las transacciones comerciales que se hacen en nuestro país se hacen en efectivo. Okay. Hay un montón de empresas, sobre todo pymes y empresas medianas, que no tienen ni siquiera un sistema de contabilidad. Entonces, la inclusión financiera termina siendo algo deseable socialmente. Un país que tiene inclusión financiera, un país en el que las personas tienen mecanismos de inclusión financiera, pues es un país que inclusive tiene una mejor justicia social. Mira, el papel de los seguros, en mi opinión, el papel más importante de los seguros es paliar el impacto económico que tiene la ocurrencia de un evento no deseado, ¿no? O sea, nadie quiere usar un seguro, nadie lo queremos usar, pero queremos que el impacto financiero sea el menor. Y cuando tú ves que hay familias que se van a la pobreza, literalmente, por un robo,
o por una enfermedad, ahí a los aseguradores nos debe doler la piel de ver que eso pase. Entonces, ¿por qué esas personas no tienen una cobertura de un seguro? Por muchísimas razones. Pero creo que nosotros debemos y podemos ser un factor de transformación que acerque el seguro a las personas, que los vuelva menos vulnerables ante la ocurrencia de eventos inesperados y que no convierta en tragedias familiares eventos como un incendio, como un terremoto. Digo, evidentemente la pérdida de vidas no se puede subsanar, pero el impacto económico de muchísimas cosas puede ser cubierto por un seguro. Entonces, creo que, y aquí yo sí creo que está mucho del lado de los reguladores, mucho del lado de los gobiernos, creo que debe hacerse políticas públicas para favorecer la penetración de los seguros, que no se entienda que es favorecer a que las aseguradoras ganen dinero, no. Ganar dinero está bien y es lícito, sino cómo hacer para que más mexicanos tengan seguros. Ha habido esfuerzos del sector enormes. Por ejemplo, no hemos podido tener una cobertura de seguro obligatorio para vehículos en este país. Es increíble. Sí. Imagínate que tuviéramos una cobertura incluida en el predial para todas las viviendas en caso de un terremoto. Ahora que estamos viendo las inundaciones, gente que pierde todo lo que tiene, por una lluvia. O sea, como que eso nos debía de mover como país, y creo que aquí el gobierno debiera favorecer la inclusión financiera a través de los seguros y haría un enorme beneficio para el país. Para las hecho, personas. hoy tenemos muchos juguetes para poderlo hacer. O sea, en los 80s no había comercio electrónico, igual la banca seguros estaba empezando a moverse. Entonces, en términos de permear esa oferta comercial, o ir del brazo con alguna microfinanciera hoy en día o con algún órgano de gobierno, yo creo que pues, en aquel entonces igual la parte de los productos y adecuarse a ese nivel de tarifas pues no existía, ¿no? Sí, era muy difícil. Hoy, como bien dices, creo que hay cerca de 100 millones de teléfonos celulares, de los cuales creo que 80 millones o no sé cuántos son inteligentes. Sí. Oye, pues es un mecanismo para el que puedes distribuir un montón de cosas. Insistir en que es un problema de cultura de las personas me parece que es un argumento ya demasiado gastado. Sí. Es un problema de acceso. Por un lado, ingresos por parte de ellos y por otro lado, acceso a través de productos accesibles y que no tengan incluido un proceso operativo que los vuelva costosos. Entonces, hoy, por ejemplo, la regulación establece que las personas tienen que conocer las condiciones generales de los seguros, pero que tienes tú que entregar las condiciones generales de manera fehaciente. Esto tiene un costo. Esto tiene un costo importante. Ahora, ¿es importante que las personas conozcan de qué los protege su póliza? Sí. Pero lo que hay que también ver es cuál es el límite donde la regulación debe, yo digo que garantizar lo que tenga que garantizar, pero ¿cuándo se pasa y empieza la regulación a volverse un costo adicional que hace que si tú vas a vender un seguro a un hogar que tiene ingresos mensuales de 10,000 pesos y tú llegas con una prima que vale 25,000 anuales, pues imposible que lo compre, ¿no? Claro. Y fíjate, la semana pasada estuvo aquí el presidente de Conducef y hablaba justamente del tema bueno, tú decías, la gente tiene que conocer sus condiciones particulares y generales y tal, y ahí está normado también los formatos de las carátulas. Y él proponía, ¿cómo le llaman? El formato único de seguros, el FUS, creo que le decía, que es como un resumen, ¿no? Que no sustituya a la póliza, pero que a lo mejor los datos más importantes se los puedas comunicar, ¿no? Porque eso es lo importante. A mí me parece que este señor Rosado tiene muy buenas ideas. Creo que él puede ayudar mucho y coincido contigo. ¿Qué tiene que conocer una persona de su seguro y que se lo pongamos en una cuartilla? Sí. Y que entonces las personas sepan a qué tienen derecho, a qué no tienen derecho, cuál es su cobertura, qué es lo que pueden reclamar y cómo lo pueden reclamar. Y creo que esa simplificación ayudaría muchísimo a aumentar la penetración.
De acuerdo. Nacho, nos queda un minutito. Tu reflexión final sobre cómo ves el panorama para adelante. Pues mira, yo veo un panorama alentador. Creo que tenemos mucho por hacer. Estamos en un país en el que el impacto social que puede tener nuestra industria es enorme. Yo te diría que esta es una profesión en la que yo por lo menos siento que es una profesión en la que tú haces el bien muchas veces en contra de la voluntad de las personas, porque las personas no quieren comprar el seguro. Sí. Y cuando lo usan, dicen, oye, qué bueno que vino esta gente, que por cierto, los intermediarios merecen todos mis respetos. Qué bueno que pude comprar este seguro porque hoy mi vida es diferente gracias al sector asegurador. Muy bien, Nacho. Oye, pues muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. La verdad, un Muchas privilegio gracias. que nos hayas acompañado y sobre todo compartir con la audiencia todos estos mensajes. Que pues, el seguro es bueno, sirve y ayuda. Así es. Que de eso se trata este programa. Así que invitado estarás. Muchas gracias, quieras, ¿eh? muchas gracias y felicidades. Muchas gracias por invitar. Gracias a ti. Hasta luego.